Muy buenos días a todos los estudiantes de la asignatura de literatura, de historia de primer grado, disculpen. Vamos a iniciar esta primera sesión de historia con el respectivo repaso de lo que hemos estado tratando en esta semana. Ahora bien, vamos a esperar que los estudiantes ingresen a esta sesión, así que vamos a colocar un tiempo en pausa, esperando que Piero y Daniel puedan ingresar. Bien, con este tiempo en pausa, ahora vamos a hacer nuestro respectivo repaso y nos vamos a ubicar en nuestro material con el que hemos estado trabajando. Estuvimos hablando de la ilustración. ¿Y qué fue la ilustración? Pues estuvimos eh, hablando de este movimiento que fue un movimiento cultural e intelectual europeo que se desarrolló desde fines del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución Francesa. Si en el examen te sale hasta cuánto duró el movimiento de la Ilustración, pues la respuesta correcta va a ser hasta el inicio de la Revolución Francesa. Aunque en algunos países puede que se vaya prolongado hasta los primeros años del siglo XIX. Fue denominado así por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. El siglo XVIII es conocido por este motivo como el siglo de las luces, de la iluminación. Y entonces, durante esta ilustración surge la enciclopedia. Ay, mis, pero vamos a hablar de la enciclopedia, vamos a hablar de literatura, de razonamiento verbal. Pues eh, esto fue un aspecto muy importante dentro del proceso, de lo que fue este movimiento de la ilustración, pues el enciclopedia, así se los voy a escribir, mencionar tal cual como está escrito, porque no soy francesa. El enciclopédie ou dictionnaire raisonné de ciencias, des arts et des métiers, es una enciclopedia francesa editada entre los años 1751 y 1772 en Francia bajo la dirección de Denis Diderot y Jean Alembert. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de Diderot? Él es uno de los que estuvo bajo la dirección de esta famosa enciclopedia y es considerada una de las más grandes obras del siglo XVIII, no solo por ser la primera enciclopedia francesa, sino por contener la síntesis de los principales conocimientos de la época. Era como una Biblia, en un esfuerzo editorial considerable para sus tiempos. O sea, era algo como que tendencia. Lo más así como que, wow, como que te pusiéramos ahorita en tus manos un artefacto
del futuro. Algo así, wow, increíble. Por el saber que por el saber que contiene, el esfuerzo que representa y por las intenciones que sus autores le asignaron. Esto se convirtió en un símbolo del proyecto de la Ilustración, un arma política y en el objeto de numerosos enfrentamientos entre los editores, los redactores y los representantes de los poderes seculares y eclesiásticos, pues era un compendio de la mano de grandes pensadores, de grandes ilustradores, pues tenía como la clave que pudiese iluminar ese siglo tan movido en Europa. Entonces, al punto de convertirse como la Biblia. ¿Cómo así? ¿Cómo la va a reemplazar? No, no. Algo parecido, pues la Biblia es un libro sagrado, pues se respeta, no te burlas de la Biblia, ¿verdad que no? No la pisas, no la pateas, no, no, no. Hasta cuando tienes miedo te aferras a ella, así sí, por muy ateo que sea. Entonces, así se aferraban a esta enciclopedia, pues era, era la fuente de gran información de personajes importantes de este gran movimiento, pues la mayoría eran filósofos, personas sabias, eruditas, que podían ver el problema de una manera distinta y con una solución más viable, pacífica. ¿Ve? Es muy distinto que usted y yo nos peleemos, que estemos discutiendo y bueno, para mí la solución es meterte un golpe. Ya, listo, gané. Pero desde el otro punto de vista del sabio, hay una manera de evitarlo. ¿Ve? De llegar a las manos, de evitar la guerra, y es donde nos sentamos a dialogar, a pensar y analizar. Ahora bien, entre las características de la enciclopedia, pues era la obra que pretendía combatir cualquier tipo de fanatismo político o religioso, es lo que te estaba diciendo, a la vez que abogaba por el valor de un pensamiento libre y dirigido por el principio de la razón. Reunir todos los conocimientos adquiridos por la humanidad con un espíritu crítico hacia los fanatismos religiosos y políticos como apología de la razón y la libertad del pensamiento. La enciclopedia debía ser una síntesis y clasificación del ser humano y trazar una genealogía de los conocimientos. También era difundir la cultura y los conocimientos proporcionando información e instrucción. También era criticar los prejuicios y las creencias tradicionales y significó una gran revolución en la cultura y en el pensamiento y por último pretendía exponer todo el saber de la época, tanto en el campo político como en el económico, social y científico. ¿Te recuerdas que los ilustradores, ellos querían que las personas de las clases bajas pudieran estar a la par, pues entonces para poder estar a la par con lo que ellos querían hacer, entonces tenían que educar al pueblo, ¿ves? Educarlos y cómo lo hacían, pretendían hacerlo a través de folletos, información de divulgación, porque el problema que tenían ellos era que el pueblo era un poco ignorante pues de estas cosas y necesitaban educarlo. Ahora, toma todos estos aspectos de apunte, pues te servirán para la hora del examen si en algún momento te llegase a preguntar por las características. Y digo si te llegase porque con exactitud no te puedo dar todos los contenidos que van para el examen, pero sí te puedo acotar los más importantes que considero en cada tema. Entonces te voy a dar un tiempo para que vayas apuntando.
Vamos a darle la bienvenida a nuestro estudiante Piero, quien se está uniendo ya a la sesión de Zoom. Piero, buenas noches. Digo, buenos días, Piero. ¿Cómo estás, Piero? Bueno, Piero, estamos haciendo el repaso de lo que es la clase pasada y estamos añadiendo el tema de la enciclopedia, pues este es un tema que se incluye dentro de esos aspectos de la ilustración, pues muchos pensadores de la época eh, hicieron esta enciclopedia eh, que fue editada aproximadamente entre los años 1751 y 1772. Y uno de los encargados de la dirección de esta enciclopedia fue Diderot, del cual estuvimos hablando en la clase pasada. Y es que imaginémonos por un momento que los grandes eruditos de esta época, sabios, los más así de la humanidad, se junten y crean un libro de los saberes de la humanidad que va a ser de gran ayuda para el futuro. Wow, hasta yo compraré un libro de eso. Bueno, entonces ellos se unieron para sintetizar sus conocimientos principales, pues en la época ellos querían, como estuvimos hablando en la clase pasada, ellos querían era que todos participaran dentro de este movimiento, pero ¿qué pasaba con ellos? Que el pueblo era un poco ignorante y bueno, el detallito que necesitaban culturizarlos, educarlos, darles el conocimiento, enseñarles. Entonces, era un trabajo así que no era tan fácil. Entonces ellos se reunieron y eh, crearon la enciclopedia, porque la enciclopedia se convirtió como un apoyo, como un símbolo para, en la época, pues fue considerada como un arma política para evitar numerosos enfrentamientos. Entonces los autores, editores, redactores y representantes, bueno, fueron varios, pues hasta la iglesia, hasta lo eclesiástico participó dentro de ella. Y las características, bueno, las que te presento acá, que pudiese ser que una de ellas te la pregunte en el examen final, pues la enciclopedia, que es la más así, es una síntesis del saber humano y un trazar para la genealogía de los conocimientos. Ella era como un arma para evitar esos enfrentamientos, pues en esa época de la Europa del 2018. La Europa del siglo XVIII era una Europa muy sacudida por las guerras, por las epidemias, por muchas cosas, y tanto se le sumó así el terremoto de Lisboa en 1765. Entonces todo eso estaba sacudido. Entonces la idea era iluminar. De hecho se llamó el siglo de las luces. ¿Cuándo culmina la ilustración? La ilustración culmina a inicios de la Revolución Francesa, aunque en algunos países se llegó a extender, pero en sí fue al inicio de la Revolución Francesa es que cerramos el capítulo de la ilustración. Ahora bien, estuvimos hablando de las características de la ilustración y entre ellas hablamos del racionalismo, del empirismo, del utopismo, criticismo y ahora nos vamos al deseo de conocimiento y vamos otra vez a la enciclopedia. Un momentito. Y cuando nos vamos al deseo del conocimiento, pues existía un enorme deseo de conocer por completo el mundo donde se habita, de iluminarlo. De ahí viene el nombre de la ilustración, de la iluminación, iluminarnos. Pero también siente la necesidad de dar a conocer lo aprendido, y eso lo estuvimos viendo en la clase pasada, pues no es nada más que ver cómo solucionamos el problema que tenemos, sino también mostrar nuestros conocimientos para que, wow, ver los aportes que pudiésemos dar, ¿no? Esto último explica la aparición de unos grandes proyectos en la época que era la enciclopedia, esa enciclopedia francesa que puedes ver
la portada allí, así tal cual como la ves, así era. Estuvimos hablando de la felicidad, pues el progreso y felicidad deriva y es la causa del carácter anterior, pues el ilustrado a lo que aspira como objetivo prioritario es conseguir la felicidad en este mundo. Qué sabroso, ¿no? Que pudiéramos ser todos felices y no nadie se muriera, todos tuviéramos dinero para satisfacer nuestras necesidades, nadie se enfermara y que en todos los ámbitos políticos, todo, bueno, no hubiese dificultades, ¿no? Lo llamaría yo la suprema felicidad. Estuvimos hablando también que es lo que es el reformismo, que para lograr el objetivo de conseguir el progreso del ser humano, los ilustrados proponían modernizar la sociedad, que era un poquito lenta, pero que podían llevar este proyecto de modernizarla, y esto estaba a cargo de los reyes y gobiernos de carácter absolutista. Pero había que hacer ciertas reformas para que esta sociedad se modernizara. Entre las ideas y principios estuvimos hablando del empirismo, criticismo, estábamos con el deseo del conocimiento, el utopismo, progreso de la felicidad y reformismo. Esos son los principios, las ideas y principios. Estuvimos hablando de los representantes ilustrados como Diderot, Allenberg, Voltaire, Montesquieu, Jean Rousseau. Y aquí tenemos un breve esquema de la ilustración, el cual te invito a que le tomes un pantallazo, un momentico, y dame un chance. Y bueno, por acá tenemos, disculpa la bulla que hay, pero estoy en el área de la cocina. Tenemos aquí un breve esquema que te va a servir a la hora del examen, pues te invito a tomarle un pantallazo, un capture. Pues aquí hablamos de la ilustración netamente y esto es causada por un movimiento intelectual científico del siglo XVIII que pretende ilustrar la sociedad mediante la difusión de la técnica, las artes y el pensamiento. O sea, pretendía ¿qué? Ilustrar, que la gente se iluminara con el conocimiento, con ese conocimiento que llevaban los filósofos. Y tenemos que aquí, esto era para que pudieran haber cambios socioeconómicos como el crecimiento de la administración, el comercio y la industria, crecimiento de las ciudades, organización estatal y más eficiente. También aportar hacia los avances científicos y técnicos. Pues para poder lograr muchas cosas, aunque usted no lo crea, pues hay que tener conocimiento, hay que educarse, hay que estudiar. Imagínese que no tuviéramos, nadie quisiera estudiar medicina, nadie en el mundo quisiera estudiar medicina. A la hora de una enfermedad o una epidemia como la que estamos viviendo, una pandemia, ¿quién rayos va a hacer la vacuna? Entonces ahí no tenemos un avance científico. Imagínense, vámonos por la parte tecnológica, que nadie quisiera modernizar lo que era la computadora. La primera fue el Abaco, una computadora así como la del laboratorio de Dexter. Imagínese que ocupe toda la sala de su casa. Y nadie quisiera estudiar para modificarla, pues, y tener esa laptop que usted tiene hoy en día. También imagínate que nadie quisiera que las ciudades avanzaran, nadie quisiera saber cómo construir edificios,
colegios, pues nadie quiere estudiar, todo el mundo se quiere dedicar a sembrar papitas, yuquita, que eso no es malo, pero si aprendes una mejor manera de sembrar, ¿ves? Que te ahorras tiempo, aprovechas más la tierra, yo creo que yo me animaría a eso. Si yo soy una persona que trabajo la tierra y me dicen, mira, con una máquina que se inventó llamada tractor, o tenemos la otra que no me acuerdo cómo que se llama, que es para hacer las líneas para el sembradío, mira, tú te ahorras tiempo. Hay una que se encarga de plantar la semilla, en vez de estar tú con el burrito, oye, con los bueyes allí. Entonces yo creo que yo me apuntaría en una de esas. Un momento. Entonces, eh, un momentito. Entonces yo me anotaría si te dijeran por lo menos que te dediques a la construcción y te digan, mira, Piero, pero en vez de estar echando tanto brazo para las mezclas, bueno, vamos a ponernos a inventar algo aquí que facilite el trabajo y sale el trompo o mezcladora. Uy, cuánto no te evitas, te ahorras tiempo y haces las cosas más rápido. Entonces era un movimiento que quería que la sociedad fuera partícipe de ella. Entonces se caracterizaba, aquí la tenemos, se caracterizaba por visión crítica de la realidad, uso de la razón, este uso de la razón lo vas a ver más en filosofía de cuarto grado. Tenemos rechazo de la revelación divina y la tradición, la historia como progreso, la libertad, el reformismo político moderado, despotismo ilustrado. Estuvimos también hablando de que esto era como el impulso para una mejor sociedad. Entonces, pero entraban en contradicciones con las ideas que sustentaban el antiguo régimen. Por otra parte, la ilustración tiene como pensadores británicos del siglo XVII, XVIII pensadores británicos del siglo XVII, ilustrados franceses del siglo XVIII y economistas del siglo XVIII. Entre los pensadores británicos del siglo XVII, ellos sostenían que la sociedad es un contrato voluntario entre individuos, por lo que el mejor sistema político es el que proporcione mayor felicidad a un mayor número de individuos, pudiendo ser monarquía absoluta y monarquía limitada. Ahora, en estos pensadores británicos del siglo XVII, ellos están, entre ellos tenemos a Hawke, que para Hawke era lo más ideal era tener una monarquía absoluta y Locke una monarquía limitada. Ahora bien, los ilustrados franceses del siglo XVIII, como Montesquieu, Voltaire y Rousseau, por lo menos Montesquieu, él proponía la división de los poderes. Voltaire era abanderado de la libertad, la política y la tolerancia religiosa. Y por su parte Rousseau, un precursor de la democracia. Ahora, entre los economistas del siglo XVIII se destacaban los fisiócratas franceses del siglo XVIII, como Adam Smith, pues buscaba su búsqueda era el interés individual, pues este aumenta las riquezas colectivas, el trabajo como fuente principal de riqueza y la ley de la oferta y la demanda. Pero estos filósofos franceses, fisiócratas franceses del siglo XVIII, llevaban las ideales de la riqueza, pues las riquezas provienen de la tierra, más no de la intervención del Estado. Así que toma el apunte de esta lámina porque está bastante resumida de lo que es la ilustración.
Bien, continuamos con la clase. Disculpa el tiempo en espera. Bueno, tenemos aquí lo que ha sido un breve resumen. Continuamos con la siguiente. Vamos un momentico a la... Bueno, por acá tenemos nuestro libro y nos podemos ubicar en la página 47 de él. Y nos vamos acá, ¿ves? La enciclopedia. Pues el surgimiento de los nuevos conceptos filosóficos. El concepto de los nuevos conceptos filosóficos, sociales y políticos, así como los avances en los diferentes campos del conocimiento, impulsó a los intelectuales a unir estos conocimientos, y que fueron impulsados por los franceses, de manera de encerrarlos todos en una grandiosa obra como lo es la enciclopedia. Y por su parte tenemos que, si te preguntara en el examen final, ¿quién de los filósofos eran los encargados de la dirección de la enciclopedia? ¿Qué vas a responder? Pues que fue Diderot y D'Alembert. Influencia de la ilustración en Francia. Hemos estado hablando mucho del tema de la ilustración, pues fue un movimiento que, bueno, como te comenté, fue hasta finales de la Revolución Francesa, hasta inicios de la Revolución Francesa. Entonces, fue un movimiento que se extendió bastante. En cuanto a la influencia de la Ilustración francesa, tenemos que las ideas surgidas dentro del movimiento de la Ilustración, o estas nuevas ideas también, a las que también se le puede denominar, hallaron una gran acogida a todos los niveles de la sociedad, a pesar de ciertos aspectos negativos como la violencia con que se atacaba el clero y la religión. Su difusión se efectuó principalmente a través de los salones en los que tenían lugar reuniones o tertulias, donde acudían personalidades de la aristocracia y la alta burguesía, usualmente convocadas por damas acaudaladas amantes de la cultura. En estas reuniones solían estar presentes los más destacados pensadores de la Ilustración, que exponían y ofrecían a la discusión sus puntos de vista. Más tarde, las nuevas ideas llegaron al pueblo por medio de ¿qué? De libros y folletos que eran leídos en sitios públicos, pues no nada más era la información para la alta burguesía y la aristocracia, sino también a los pueblos, para que ellos pudieran ser participantes de este movimiento. Junto a esto, se abrieron caminos para las ideas de que era necesario cambiar el régimen que en ese entonces imperaba en Francia. Y aunque no había acuerdo sobre cuál debía ser la mejor forma de llevarlo, bueno, para eso se reunían los grandes sabios para debatir qué era lo más que se podía y cómo hacerlo sin manera de llegar a la violencia. Me recuerda que Hogg proponía una monarquía absolutista, pero también Locke, para él era algo que debía limitarse. Ahora, en las teorías económicas, un momentito. Para las teorías económicas tenemos que la generación y distribución de las riquezas fueron temas que merecieron especial atención de algunos estudiosos, especialmente a la vista de los problemas suscitados durante ese siglo XVIII, pues estaba muy sacudido, pues, y a estos intelectuales se les denominaban los economistas, de los cuales los vimos en las láminas que te dije que por favor
apuntaras bien, tomaras un capture, porque considero muy importante esa lámina, pues es muy explicativa. Y a estos economistas, personas que se dedicaban a estos temas porque sabían cómo buscar la solución a esta nueva forma que ellos querían, a esta reforma, porque había una reforma que querían mejorar, pero no sabían cómo. Entonces, estos economistas, pues sus obras tratan casi invariablemente sobre los defectos del sistema económico de la época, la forma más adecuada de distribución de la riqueza, el origen de esta y qué factores influían en la producción. La actividad de los economistas fue el punto de partida de la nueva disciplina, la economía política. Entonces, continuamos y tenemos aquí los economistas más destacados, pues vamos a empezar a describir. Entre ellos tenemos a Sebastián Prestes de Beauvoir, que fue el precursor del movimiento, quien al estudiar la miseria que afligía a Francia durante el reinado de Luis XIV, escribió el libro El diezmo real, en el que se decía que todo súbdito debía contribuir a las cargas del Estado en proporción a sus ingresos, y que no podía haber privilegio que eximiera a personas alguna de pagar dicho tributo. La obra no fue del agrado de Luis XIV, quien hizo retirar de la circulación el libro y además prohibió su lectura, lo mismo que para otros monarcas europeos. Y este hecho le causó tal impresión a Beauvoir que falleció de un infarto. Uy, no le gustó la crítica. Se lo tomó muy a pecho. Aquí tenemos entonces a François Quesnay, quien fue un médico de Luis XIV, el que se impresionó tanto con su crítica que le dio un infarto. Bueno, el médico que lo trató sacó como ventaja, ¿no? Y es considerado el fundador de la economía política. ¿Qué te parece, no? Hasta me sorprendió a mí, pero no me voy a sorprender mucho para que no me pase nada. Entonces, él creó y encabezó la escuela fisiocrática, que sostenía que la riqueza procedía de la tierra. ¿Te acuerdas que en la lámina hablé de eso? Que por eso es que te decía que tomarle un pantallazo. Entonces, él señala que todo debía, por consiguiente, impulsar la actividad agropecuaria, pero no se reconocía como válido otro impuesto que no fuera el que grababa a los campos. Y esta tesis trajo consigo una intensificación de la cultura, mejorándose los sistemas de cultivo y aumentando la productividad, especialmente de los cereales. Al mismo tiempo, comienza a hallar acogida la introducción de nuevas plantas procedentes de América, como la papa y el maíz, y Kennedy expuso que en sus obras, estas dos, el cuadro económico y las máximas generales para la gobernación económica del reino agrícola. Entonces el hombre estaba como que, wow, enfocado a lo que era la parte agropecuaria, de impulsarla y bueno, siempre les he dicho a ustedes que desde los campos se puede impulsar la economía de la minería y de los puertos pesqueros. Ahora bien, tenemos aquí a Vincent de Gournay, pues Vincent de Gournay era otro fisiócrata más, pero sostenía que la industria y el comercio, aparte, o sea, adicionalmente de la agricultura, pues, estas eran la base de la riqueza nacional. Es a él a quien se debe la frase laissez-faire, laissez-faire, deja hacer, deja pasar, que aludía a que la economía debía desenvolverse por sí misma sin interferencia del Estado, salvo en lo más indispensable. Entonces, este planteamiento de la riqueza nacional, que eran lo que era la industria y el comercio, eso lo van a ver ustedes en geopolítica, de lo que es la realidad nacional, cuáles son las principales fuentes económicas de un país a través de la realidad nacional, las observaciones de un país. Es como sentarse a ver cuáles son
las virtudes que usted tiene y cuáles son las fallas. Si son más las virtudes que las fallas, entonces lo tomamos como modelo de ejemplo para nuestro proyecto. Adam Smith fue un inglés reconocido como uno de los fundadores de la economía moderna y creador de la escuela económica liberal o clásica. Pues su tesis básica era que la riqueza consiste en el valor de las cosas y por consiguiente el trabajo es la fuente de toda riqueza. Y como consecuencia lógica, todo hombre apto para trabajar debe pagar al Estado su parte de impuestos. El mejor modo de ingresar la prosperidad es dar a cada individuo libertad para desenvolverse su criterio, quedando el Estado en la misión de mantener la armonía y la justicia, así como desarrollar las empresas que la iniciativa privada no podía establecer, pues sus teorías están claramente expresadas en el libro de investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Y ya estamos por finalizar esta primera sesión de clase, así que te voy a dar unos minutos, 2 minutos para que vayas al baño, te tomes un cafecito, un juguito y te incorpores a las 9:40 a la segunda sesión.